Vamos a ver ahora un ejercicio un poco largo del libro de Mendenhall, el de Introducción a la Probabilidad y a la Estadística, que nos habla de potencia de medicamentos. En ediciones antiguas es la 937 y en la moderna, en la 13 y 14, me parece que es la 10.455. De hecho, este ejercicio pues es en realidad dos ejercicios. Y curiosamente, en su primera parte lo tenemos que solucionar con una TED Student y no con una G cuadrada. Y ya la comprobación, pues ya lo hacemos con la G. Y nos indica que para pacientes tratados debidamente, los medicamentos prescritos por médicos deben tener una potencia que sea definida con precisión. Esto es muy importante. En consecuencia, los valores de la distribución de potencia, que así se le llaman los medicamentos, para envíos de un medicamento, no solo deben de tener un valor medio, como se especifica, sino que también la variación, lo que se llama variación de potencia, que realmente es la varianza, pues debe de ser pequeña. Obviamente, la desviación estándar, pues tiene que ser pequeña. Lo cual es muy importante porque si la varianza o la variación en potencia es muy grande, pues puede ser que el medicamento sea ineficiente o que pueda ser perjudicial. Los farmacéuticos distribuirían recetas que serían peligrosamente potentes en algunos casos o tendrían una baja potencia. Por lo tanto, serían ineficaces. Un fabricante de medicamentos dice que su medicina está marcada por una potencia de 5, en este caso miligramos por centímetro cúbico, con una variación de 0.1, más menos 5 más menos 0.1. Y para ello va a tomar una muestra aleatoria de 4 envases con la siguiente potencia, que sería 4.94, etcétera. Las que tenemos aquí, 5.09, 0.3 y 4.90 miligramos por centímetro cúbico. Y nos va a hacer 3 preguntas. 2 de las preguntas vienen en la primera parte y la tercera viene ya en otra pregunta, pero vamos a juntar las dos en una misma. Los datos presentan suficiente evidencia para indicar que la potencia media difiere de 5 gramos por centímetro cuadrado, 5 miligramos, perdón, por centímetro cuadrado de nuestra muestra que tomamos de 4 o que tomó el farmacéutico. Y la segunda pregunta que nos hace, los datos presentan suficiente evidencia para indicar que la varianza en potencia difiere del límite de error más menos 0.1 especificados por el fabricante, y después nos trae una sugerencia que la verdad a veces confunde un poquito más, pero bueno, nos dice que a veces es difícil determinar con exactitud lo que se entiende por límites de potencia especificados por el fabricante. Como esto implica que los valores de potencia caerán en los intervalos de 5 más menos 0.1 con muy alta probabilidad. Entonces, aquí el problema es la alta probabilidad. En rangos de varianza de 0.2, que es de 4.9 a 5.1, realmente es el que tenemos el 0.1 de un lado y del otro, serían 0.2, va a representar una desviación estándar de 6 veces la desviación estándar, que es altísima ya prácticamente, pues está toda la curva, una curva normal, pues está prácticamente dentro de 6 veces la desviación estándar, que es nuestra regla empírica. Observe que al hacer el rango que sea igual a 6 desviaciones estándar, en lugar de 4 desviaciones estándar, pone una interpretación rigurosa en lo dicho por el fabricante. Deseamos que la potencia caiga en el intervalo de 5 más menos 1 con muy alta probabilidad. Así que la tercera pregunta que nos hace es la prueba de 60 envases. Aquí hay un error, lo copié tal cual está en el libro, pero nos pone aquí 64 y aquí 60. Deben ser realmente 64 envases adicionales seleccionados al azar, dio una media muestral de 5.04 y una variación, la varianza de 0.0063.
Esto es para una n de 64. Aquí yo creo que cometieron un error. Envases. Usando un intervalo de confianza, aquí ya nos marcan el intervalo de confianza, estime la varianza de las mediciones de las potencias. Aquí nos está pidiendo realmente es el estime la varianza de las mediciones de potencia hechas por el fabricante. Entonces realmente son 3 apartados. Así que en este caso nos vamos a ir a Excel y yo ya lo tengo resuelto. Para no llevarme mucho tiempo, y ya se encuentra en el archivo, en este caso lo voy a dejar como tdstudent, porque en este caso para hacer el primer análisis lo hacemos con la tdstudent. Es la media de la muestra menos la media de la población, que en este caso si no la dan, es lo que estamos buscando, dividido entre la desviación estándar de la muestra entre la raíz del número de observaciones. Y aquí ya puse lo que eran las preguntas, los datos representan, y entonces vamos a tener nuestros 4 datos. Vamos a formatearlos con 2 decimales. Después hacemos la suma y hacemos la división entre el número de muestras, que son en este caso únicamente 4. Nos da una media de 4.99 para estos 4 muestras. Después ponemos aquí nuestra media y hacemos la diferencia para que nos dé aquí la misma, aquí entre la media de la muestra y la observación. Sacamos el cuadrado, sacamos la suma y después hacemos la división entre el número de observaciones menos 1, que en este caso son 4 menos 1, pues es 3. Ya aquí le había puesto el 3. Y obtenemos la raíz cuadrada y este va a ser la distribución estándar de la muestra. Este va a ser su media, valor medio, y esta va a ser su distribución estándar. Ahora vamos a obtener una tdstudent, que bueno, aquí ya lo había puesto para recordarlo, que va a ser la media de la muestra menos la media de la población. En este caso sabemos que estamos buscando un 5, que es nuestra media que nos dan de la población. Aquí lo voy a poner en 2 pasos y después vamos a obtenerlo por medio de la desviación estándar de la muestra, que es esta parte de aquí abajo, dividido entre la raíz, en este caso, de nuestras observaciones. Una raíz de 4, ya también aquí lo puse directamente. Y esto obtenemos la división. De hecho, por este número nos va a dar un negativo, pero siempre nos dicen que lo busquemos en valores absolutos, en el caso de la tdstudent. Y entonces ya tenemos ahí nuestro valor. Ahora vamos a obtener un 5.05 que nos piden un nivel de significancia de 0.095, un rango de un intervalo de confianza del 95, pues nos daría entonces un alfa de 0.05. Nuestros grados de libertad, que bueno, en este libro lo marcan como DF, de Degrees of Freedom, o grados de libertad, GL, yo lo manejo como GL, entonces sería de 4 menos 1, son 3, y obtenemos por medio de Excel nuestro valor inverso de T. Recuerda que en inverso lo que quiere decir es de que vamos a utilizar la probabilidad, no el valor, y estamos buscando el valor dentro de la recta, bueno, dentro de abajo de la curva. Entonces la probabilidad pues sería el contenido de la curva hasta ese punto. Entonces, bueno, por eso es inverso de T. Vamos a decir que es nuestro intervalo entre 2. Estamos buscando solamente de un extremo entre lo que serían nuestros grados de confianza, de libertad, nuestros grados de libertad. Entonces nos va a dar ahí un 3.18. Por lo cual aceptamos la hipótesis nula. Aquí vamos a insertar. Que bueno, propiamente dicho, decimos no rechazamos la hipótesis nula, que sería nuestra primera conclusión. Después vamos a nos pide el punto B. Nos va a decir de que ahora vamos a medir. Nos pide que tengamos una varianza sea igual a 0.01 con el más menos que teníamos. Entonces la varianza, la hipótesis alternativa sería la varianza es diferente.
Por lo tanto, es de 2 colitas. Si nuestra hipótesis alterna es diferente a, pues son 2 colas. Entonces aquí nos dice es diferente a 0.01, que es lo que aceptamos como varianza. Nos preguntan por la G cuadrada y ya nuestro proceso de G cuadrada pues ya es el que habíamos acostumbrado de la varianza de la población multiplicado por los grados de libertad y esto lo dividimos por nuestra varianza hipotetizada al cuadrado. Bueno, aquí nos dan estos son grados de libertad, entonces necesitamos la varianza y nos da un 222. Nuestro alfa, que en este caso cambia, no es lo mismo lo que queremos aquí de varianza o de desviación estándar, perdón, y con lo que queremos de nuestro intervalo de confianza del 95, ahí sería entonces un alfa de 0,5. Esto lo tenemos que para el intervalo inferior dividir entre 2 y para el superior 1 menos el intervalo inferior, que serían entonces los resultados. Y ya teniendo esto, ya podemos tener nuestros valores. La G cuadrada inferior, recuerde que los cálculos están cruzados. La G cuadrada inferior la buscamos con el límite superior y la superior con el límite inferior. Entonces aquí vamos a buscar y vamos a decir, para la inferior buscamos nuestros grados de libertad, que en este caso siguen siendo 3, y nuestro límite superior nos da un punto 21. Y para obtener el superior, el G cuadrado superior, entonces hacemos igual, cruzado. Vamos a tomar entonces el inferior, 0.25, con lo que serían nuestros grados de libertad. Nos daría un 9,34. Como podemos observar, aquí voy a ponerlo de un color diferente. Lo estamos comparando con este otro. Entonces podemos ver que aunque nosotros nuestra media aparentemente no tenemos problema dentro de lo que es la población, pero en la varianza sí. En la varianza sí se dispara mucho. Entonces aquí sí nos quedaríamos con la TED Student, pues diríamos de que la media pues es la adecuada, pero ya la varianza no. La varianza ya no entra dentro de este rango, entonces hay que tener cuidado. Aquí generalmente cuando los números son muy disparados, lo que deben de decir es que son pocos datos. Más que negar, digamos, la conclusión, podríamos llegar a la conclusión de que quizá los datos no son los adecuados. Entonces aquí, curiosamente, pues tendríamos que, vamos en este caso, a rechazar la hipótesis nula, que es H0. Y en este caso, aunque parece contradictorio, pero aquí la hipótesis era sobre la media y aquí la hipótesis es sobre la varianza. Entonces podemos decir realmente más que rechazar la hipótesis nula, aquí recomendaríamos tomar más muestras, porque este nivel de muestreo nos da que la varianza no es la adecuada, aunque lo que es la media sí fue adecuado, pero ya la varianza pues puede ser peligrosa y podemos llegar a esa conclusión porque están muy disparados. Y también tenemos que observar que nuestros límites pues sean pequeños, no muy grandes. Ahora vamos al ejercicio C. En este ya amplían lo que es el número de muestras o el número de observaciones de la muestra ya 64, ya no es solamente 4, 64. Nos da ya nos da el ejercicio, nos dice que tuvo una media muestral de 5.04 y tuvo una varianza muestral de 0.063, ya con 64 muestras. Obviamente el alfa nos piden del 90%, aquí hay que buscar un rango. Entonces nos dicen 0.1 con unos grados de libertad de 63. Igual lo que es el límite inferior sería 0.1 entre 2, sería 0.05 y el superior sería la unidad menos el rango inferior. Después calculamos lo que son la Xi cuadrada, igual al revés volteado, cruzado, el inferior con el superior,
y el superior con el inferior. Y nos da estos valores. Nos da 45.74 porque tenemos muchos valores aquí y muchas observaciones. Y el superior es igual, tomamos la probabilidad del inferior con los grados de libertad, ya que habíamos comentado de que, bueno, como vienen como denominadores, pues entonces la lógica es inversa. Y aquí entonces vamos a buscar el intervalo inferior, que ya lo hacemos con nuestra formulita. Vamos a tomar lo que es nuestros grados de libertad por la varianza muestral dividido entre la G del G cuadrada superior. Igual son inversos, el inferior con el superior. Nos da ese valor. Y el superior para recuerda, aquí estamos buscando lo que son el intervalo de confianza. O sea, aquí el valor de 0,086. Entonces aquí sorpresivamente vemos de que la varianza sí cayó dentro de nuestro rango. Es decir, el problema con el paso anterior no fue tanto, bueno, son los datos, pero más que los datos fueron provocados porque fueron poquitos, la muestra fue muy pequeñita. Entonces, aunque sí nos daba y pudimos comprobar lo que era la media, pero la varianza estaba disparada. Lo que hicieron después, dijeron, a ver, vamos a tomar ahora 64, sacaron los datos y ya obtuvimos con un límite de confianza, aquí ya lo tenemos en forma adecuada. Ya vemos que sí cae nuestra varianza en lo que es nuestro intervalo de confianza. Entonces podemos decir que el medicamento pues realmente sí tiene la varianza que dice. Y que siempre que lleguemos a puntos, digamos, contradictorios, como fue el punto B con el punto C, siempre se recomienda hacer otro experimento, tomar otras 64 muestras y volverlo a repetir. Si ya una segunda vez pues sale adecuado, pues entonces ya podemos estar seguros de que efectivamente el problema fue que el muestreo pues no fue el adecuado. Así que bueno, esos son dos de los ejercicios que trae el libro de Mendenhall de Introducción a la Probabilidad y a la Estadística, que es un excelente libro, y en este caso pues nos auxiliamos con Excel.